Bueno, muy buenas tardes para todos. Quien les habla, Pablo Clavijo, profesional junior de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, en donde el día de hoy nosotros como institución, aliados o articulados con la Mesa del Sector de la Salud, que es una nueva dinámica que hemos creado desde que inició esta pandemia, en donde buscamos con este espacio o con esta mesa es buscar fortalecer de una manera local nuestro, digamos, talento humano, visualizarlo también en la región y a su vez poco a poco ir generando estrategias para llegar en algún momento generar ese turismo al que tanto queremos, de un turismo médico. El día de hoy nuestro espacio lo denominamos, bueno, lo vamos a trabajar en una especie de conversatorio enfocado al cáncer de próstata, una propuesta integral en Norte Santander, donde se hablarán junto con nuestros especialistas esa situación de esa clase de cáncer en nuestro departamento, sus tratamientos, sus avances y esas estrategias integrales que se pueden tener o que nos pueden o que se pueden proponer con las demás especialidades, obviamente enfocado siempre hacia el bienestar del ser humano. Entre otros temas importantes pues, que a continuación nos dirán nuestros médicos. Son consideraciones que sin duda estamos más que conscientes de que debemos socializar y resaltar en nuestro departamento. La metodología que vamos a usar, digamos, para asegurar la totalidad del contenido de este espacio, vamos a tratar de que nuestros asistentes, durante el tiempo establecido que tenemos, solo vamos a tratar de permitir pequeñas interrupciones como si no se escuchó, digamos, alguna parte que nuestro especialista médico nos manifestó, o en el dado caso de que se esté proyectando una presentación, pues si no se ve el contenido de la pantalla, podemos ajustarlo. Y el resto de dudas o preguntas referentes al espacio o a la información que nos van a transmitir, la vamos a resolver al final de la sesión de nuestros médicos. Esas preguntas, dudas o inquietudes que tengan, agradecemos nos la manifiesten a través del chat y nosotros los vamos a manifestar en orden cronológico, de manera en que se estuvieron manifestando en ese mismo chat. Las respuestas a esas preguntas trataremos de no extendernos en un máximo de 2 o 3 minutos. eh, y para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar ya está siendo grabado y va a ser posteriormente socializado o posteado en la plataforma YouTube. Y por último y no menos importante, agradecemos a ustedes asistentes o participantes respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para establecer una comunicación nítida en este espacio que tenemos. Sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra a nuestros especialistas. Nuestro ponente en este caso, el doctor Julián Arenas, médico cirujano de la Universidad del Rosario, urólogo de la Universidad del Rosario, maestrante de educación médica de la Universidad de La Sabana, miembro correspondiente de la Sociedad Colombiana de Urología, miembro asociado de Americana de Urología, urólogo de Uronorte S.A. y del Hospital Universitario Erasmo Meos, instituciones prestadoras de servicios de salud aquí en nuestro departamento de Norte de Santander, y docente de urología en la Universidad de Pamplona y la Universidad de Santander UDES. Y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general subespecialista en cirugía torácica, director científico Intorax Nortórax, máster en oncología torácica y docente universitario. Nuevamente, doctores, bienvenidos y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y por el espacio. Quiero dar gracias nuevamente a la Cámara de Comercio por permitirnos en este año desarrollar una idea muy bonita que pues ya es una realidad. Pablo, tú como manager, como parte de esta mesa de salud y todo el equipo que está al lado tuyo, Jorge, que siempre nos acompaña en la parte técnica, también dale gracias, y a la Cámara, porque pues hoy ratificamos nuevamente la importancia del talento humano en salud que tiene nuestra región, nuestro departamento. Esta mesa de salud fue creada para eso, para poder resaltar ese talento humano, para resaltar la norte santandereidad en salud, y creo que ha sido realmente satisfactorio ya llegar al final del año con tantas dificultades secundarias a esta pandemia que vivimos y que estamos pues, en momentos muy difíciles, poder continuar el trabajo de salud que sigue existiendo y que independientemente de pandemia o no pandemia, los pacientes van a seguir necesitando de la orientación de nuestros profesionales. Entonces, hoy estoy muy contento
tengo la oportunidad de compartir este espacio con Julián, alguien que conocí hace poco, pero que he logrado trabajar, hemos logrado coincidir en muchas cosas y sobre todo pues es un momento para resaltar todo ese trabajo académico que tiene Julián en este momento en el Hospital Erasmo Meós como centro de referencia universitario de nuestra región. Entonces, pues estoy muy alineado, muy contento de poder compartir espacios y hoy, pues ni más faltaba, me toca ser su moderador. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Quintero, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de estar acá en esta mesa de salud, en esta propuesta tan interesante de promover la salud en la región. De verdad estoy muy contento y muchas gracias por la invitación, la verdad, por haber vinculado a urología como parte de esta mesa de salud. Ha sido muy bonito, Julián, porque cuando comenzamos la idea era como un poquito de angustia por el tema de pandemia y Pablo quiso como generar un espacio informativo, pero nos dimos cuenta que era un espacio no solamente para enfocarnos en pandemia, sino enfocarnos en todas las fortalezas que tenemos. Y ha sido interesante, Julián, porque queremos como que todos estén y todos han logrado tener su espacio. Entonces, ni más faltaba. Hoy estamos aquí acompañando de un tema que nos debe interesar a todos los hombres, como es el cáncer de próstata, ¿no? Ya nos explicarás la razón, porque este mes sé que has trabajado muy duro en una campaña en estas semanas. Y bueno, yo quiero preguntarte antes de desarrollar el tema, ¿quién es Julián Arenas? Bien, bueno, yo soy Julián Arenas, yo tengo 32 años. Soy de Bucaramanga, pero me considero ya en este momento cucuteño por adopción. Yo siempre he estado, el destino me ha tenido acá, hice mi colegio en Bucaramanga y cuando egresé me fui de una vez a Bogotá a estudiar en la Universidad del Rosario. Allí terminé medicina precisamente hace 10 años, este año cumplo 10 años de ser médico y por cosas del destino terminé haciendo mi rural aquí en Salazar, norte de Santander. En Salazar de las Palmas estuve un año y fue como mi primera aproximación con esta región tan maravillosa. Luego regresé a Bogotá nuevamente al Rosario, hice mis 4 años de posgrado en urología con la Universidad del Rosario y nuevamente por cosas del destino volví a llegar a Cúcuta y aquí ya llevo en total 5 años como urólogo vinculado con Uronorte S.A. Esta fue la empresa y el grupo que me abrió las puertas cuando llegué a esta ciudad y muy orgulloso de pertenecer a ella. En el primer año trabajando con ellos, trabajando para ellos, pues, y ya desde el segundo año vinculado a la Sociedad de Urólogos de Norte de Santander. También desde hace 4 años estoy trabajando como urólogo en el Hospital Erasmo Meós y desde igual fecha hago también parte de la planta docente de la Universidad de Pamplona, desde este año de la Universidad de Santander y a su vez desde este año coordinando el año de internado del Hospital Erasmo Meós. Entonces, digamos que mi actuar se va entre lo que es la urología y lo que es la parte docente, tanto de mi área como de la coordinación del internado. Soy soltero, vivo solo acá en Cúcuta y pues mi familia, tengo una parte de familia adoptiva acá y la otra pues está en Bucaramanga propiamente. Ese soy yo. No, pues Julián, son testimonios que de verdad, y yo creo que es importante resaltarlo porque no es coincidencia, cada uno de los profesionales que ha estado en este espacio de la mesa de salud realmente tiene un compromiso grande con esta región, o porque nacieron, o porque hacen parte del departamento, como en tu caso, porque tuvieron la oportunidad de venir a conocerlo y quedar pues flechados, decimos nosotros, con esta región y más cuando nos da la oportunidad. Y ni más faltaba, sabemos que Uronorte es una empresa que ha sido para nosotros un orgullo norte santanderiano, nos ha enseñado cómo se puede trabajar regionalmente, cómo se puede construir y sobre todo mantener los valores de ayudar a la comunidad, no tengo duda de eso. Bueno,
Julián, ya que entremos en el fondo del tema del cáncer de próstata, yo quisiera que nos contaras un poco por qué o qué relación hay en este mes de noviembre con el cáncer de próstata, por qué vimos la semana pasada que estabas trabajando muy fuerte en una campaña a nivel hospitalario en el Hospital Henao Meós, en la parte de información. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, digamos que la motivación de todas estas actividades que se han hecho en pro de la prevención del cáncer de próstata surgen porque a nivel mundial en este momento se desarrollan varias campañas donde se mueve mucho dinero de las naciones del primer mundo para disminuir la mortalidad global de los hombres, ¿sí? Por estadísticas se ha demostrado que nosotros tendemos a la desaparición. Nos estamos muriendo más los hombres y están naciendo cada vez más mujeres. Esto hace que más o menos en el año 2011 comiencen a moverse múltiples campañas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, para trabajar la salud masculina desde diferentes esferas. Esto se agrupa en una fundación que se llama la Fundación Movember, noviembre en inglés, pero con la M del mustache. De ahí que muchas campañas en redes sociales en este momento estén motivando que los hombres nos dejemos el bigote durante noviembre como una forma de apoyar la importancia de promover la salud masculina. Entonces, en esa, digamos, campaña de sensibilización general se mueven por varias esferas. Una es la esfera de la salud mental, específicamente con miras a disminuir las tasas de suicidio en el hombre, porque se ha visto que si bien la depresión es más común en la mujer, cuando ocurre en el hombre es más probable que lleve a las tasas de suicidio. 2, la salud cardiovascular. Entonces, en vista de que nosotros también entramos en un estado de andropausia, es decir, a nosotros también se nos bajan las hormonas después de los 50 años, esto lleva a una mayor mortalidad cardiovascular, porque a nosotros la testosterona nos protege para que no nos infartemos, por ejemplo. Entonces también se promueven campañas para que el hombre mejore el sedentarismo, haga cultura de nutrición, controles médicos. Y el tercer tópico grande es el de la salud oncológica. Y en salud oncológica se mueven en dos grandes puntos. Uno, prevención de cáncer de testículo y dos, prevención de cáncer de próstata. En este punto del cáncer de próstata es muy interesante porque se mueve muchísimo dinero en torno a, sobre todo, mejorar las pruebas diagnósticas para el diagnóstico, perdón la redundancia, temprano del cáncer de próstata, ¿sí? No solamente para mejorar estrategias de tratamiento, sino para mejorar las estrategias diagnósticas. Entonces, como se lo dije en su momento a mi grupo de urólogos y también lo dije desde el Hospital Erasmo Meós, si en el mundo se hace, ¿por qué en Norte de Santander no se hace? Yo soy testigo, Julián, porque cuando alguna vez compartimos esta experiencia de la mesa de salud que estaba generando un espacio muy bonito en la parte de prevención oncológica y pasamos por la prevención oncológica de la mujer y coincidimos en el mes del cáncer de pulmón y de próstata. Entonces tú me explicabas la historia, me pareció muy, muy importante resaltarla, al punto de que yo ya me dejé mi bigote y estoy... Sí. Entonces, no puedo estar más solidarizado y identificado con este mensaje. Y bueno, yo creo que ya comenzamos ganando porque aquí el moderador ya está con inclinación, está cedido. Bien, ¿qué podemos hablarle a los asistentes sobre las estadísticas? ¿Qué tan frecuente es el cáncer de próstata en Colombia, en el mundo? ¿Qué podemos decirles? Bueno, comencemos, digamos, entrando en materia y lo primero que me gusta hacerle entender a las personas es que indudablemente el cáncer de próstata sí es un cáncer genético. Esto sí es de una predisposición genética muy importante, ¿sí? Y a nivel mundial es muy prevalente. Sin embargo, pese a que es muy prevalente,
no hay datos que sean muy puntuales, sobre todo en nuestro país y en nuestra región. Me tocó ponerme a buscar, ¿sí? Y de lo actualizado, ¿qué les puedo decir? Para 2020, a nivel de Estados Unidos, 191.900 son los nuevos casos y 33.000 las muertes registradas para 2020 en Estados Unidos. Y para Colombia, aunque no tenemos datos de 2020, lo más cercano que tenemos es del 2018. Y del 2018, con el DANE y el Instituto Nacional de Cancerología, se reportaron 12.712 casos nuevos de cáncer de próstata. Y de estos, 3.166 mortalidades registradas. Entonces, no es cualquier problemita, lo es. Y sobre todo que no sé si les ha pasado a ustedes, y creo que me lo has como transmitido ahí por debajo entre letras, es que el subregistro que llamamos, es decir, los casos que no se cuentan o que no se anotan, pues terminan también debilitando el impacto de lo que queremos mostrar que es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, creo que este paso que estás dando de concientización a la comunidad, pero también al gremio, porque sé que lo estás haciendo con tus colegas, con los estudiantes, con los internos, pues nos está poniendo las pilas en que no podemos dejar de registrar los casos, porque al final ese es el que nos da el poder de información. Hablabas de la parte genética, ¿sí? Que es un cáncer genético, pero bueno, en el tema de cáncer, y como para que todos empecemos como a ir caminando, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿yo solo por genética desarrollo el cáncer de próstata o qué otros factores de riesgo pueden determinarme la presencia del cáncer de próstata? Claro que sí. Bueno, pero antes de empezar con ese punto, me faltó darles el dato de Norte de Santander. Quiero decirles que en Norte de Santander lo único que tenemos hasta este momento es una estadística, perdónenme, que la da precisamente el Instituto Nacional de Cancerología, y esto es del 2011. Y para el 2011 era una tasa de incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes. Eso es muy poquitico. Eso no es ni la tercera parte de lo que estoy seguro que aquí tenemos. Por eso la invitación es, hay que aprender a tener un mejor control, un mejor registro de esto. ¿Listos? Entonces, bueno, digamos que entrando en el tema puntual de lo que ya son los factores de riesgo, el principal factor de riesgo indudablemente es la edad, ¿sí? La idea es que este cáncer es muy común en las personas ancianas, ¿sí? Más o menos, digamos que la probabilidad diagnóstica va aumentando con la edad, ¿sí? Al punto que en menores de 50 años no representa sino el 2%, pero después de los 65 años se aumenta hasta en un 63%. Wow. Y digamos que en un dato curioso que encontré en cuanto a autopsias, ¿sí? El 30% de los hombres en la cuarta década de la vida perfectamente pueden tener de manera incidental un cáncer de próstata. Y si usted llevara a autopsias a personas de 90 años, casi que en un 90% de probabilidad hay algún tipo de cáncer de próstata. Digamos, como lo dirían, o agresivo o no agresivo, pero lo hay. Entonces, edad, número 1, muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, el antecedente familiar. Y esto es muy importante porque esto es de lo que más mueve las campañas de prevención, que la persona se concientice de su factor de riesgo si tiene antecedente familiar. Entonces ahí bien es importante tener en cuenta una cosa: entre más cercano es el grado de consanguinidad, mayor es el riesgo. Pero mire lo interesante: si su papá tuvo cáncer de próstata, 2 veces más riesgo, ¿sí? Si su hermano tuvo cáncer de próstata, 3.3 veces más riesgo. Es más el riesgo si son los hermanos que si es el papá, ¿sí? Pero si son papá y hermano al tiempo, 5 veces, casi 6 veces el riesgo. O sea, en otras palabras, sí es muy importante el antecedente familiar y sobre todo el grado de consanguinidad cercano. Entonces, tenerlo también en cuenta. ¿Listo?
La otra cosa, la raza, ¿sí? En la raza negra es otro factor de riesgo muy importante. Casi que en ellos la incidencia es 50% más probable que en las personas de raza blanca, ¿sí? Y en ellos, además, la mortalidad es 2.5 veces mayor porque son cánceres que tienden a tener un componente más biológicamente agresivo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues es como lo otro a tener en cuenta. Si usted tiene antecedente familiar, tiene una raza negra, por así decirlo, le dicen como raza afroamericana en la literatura, pero para que nos entendamos mejor, raza negra, usted tiene dos factores genéticos muy importantes y son los principales factores de riesgo. ¿Listos? Julián, hablando un poco de lo que de pronto uno pensaría, alimentación, estilo de vida basado en consumo de alcohol, cigarrillo, lo digo como en general, como Sí. para que lo tengas ahí, que es muy frecuente en los hombres, actividad sexual, ¿tiene alguna diferencia en factores de riesgo? Mire, usted encuentra de todo tipo de literatura, pero ninguna con peso científico que lo confirme, ¿sí? Dicen que si uno tiene exposición al selenio, que si usted se hizo, incluso lo dicen hasta que si uno se hace la vasectomía, nada de eso. Que la actividad sexual frecuente, nada, ni es de riesgo ni es protectora. Aquí el medio ambiente o las conductas no influencian tanto el cáncer como si, por ejemplo, en otros cánceres de urología. Por ejemplo, en vejiga, cigarrillo, punto. Acá no, acá no. Acá es genético, raza y antecedente familiar. No, queda muy claro y bueno, creo que vamos desarrollando de pronto a veces estos espacios, ¿cómo lo llamamos? Mitos y leyendas y realidades, pero creo que aquí estamos dejando realidades contundentes. El antígeno prostático, Julián, ¿qué es y qué utilidades tiene? Bueno, el antígeno prostático, pienso, fue algo que indudablemente revolucionó la urología y en términos generales la mortalidad por el cáncer a nivel mundial. El antígeno prostático es algo que nosotros producimos en nuestro organismo. Es una proteína que se produce en la próstata y sirve para que a nosotros no se nos coagule el semen. Para eso sirve. Pero por allá en los años 60 se pusieron en Estados Unidos un poco más curiosos a demostrar cómo podríamos evaluar enfermedades de la próstata a partir de lo que ella produce y se dieron cuenta que cuando la próstata está enferma, el antígeno prostático se eleva en la sangre. Entonces, a partir de eso comienzan a hacer múltiples investigaciones hasta que finalmente la FDA en el año 94 lo aprueba como un método de prevención, perdón, de tamizaje para el cáncer. Entonces, en otras palabras, el antígeno prostático es la prueba diagnóstica que tenemos nosotros para evaluar el riesgo de cáncer en una persona. Si usted, por ejemplo, tiene elevado el antígeno prostático, no necesariamente quiere decir que tenga cáncer de próstata. Lo que le está diciendo es que usted tiene su próstata enferma por inflamación, por infección, porque le pusieron una sonda, porque tiene la próstata grande o porque tiene cáncer. Pero si usted tiene elevado el antígeno prostático, su obligación, sí, indudablemente como médico, es que se remita al paciente a un urólogo para que el urólogo determine la necesidad de hacerle una biopsia a la persona. ¿Listos? Entonces, es fundamental entender ese concepto. Bueno, siempre, bueno, yo hace mucho tiempo que me dediqué al área específica del tórax y de la cirugía general, pero tal vez en los años 90, cuando estudiaba medicina, siempre pensábamos cáncer de próstata, tacto rectal. También entiendo que nos dejas el mensaje de que el antígeno revoluciona, pero también Sí, quisiera señor. que nos hables un poco del tacto rectal. El tacto rectal fue la primera utilidad diagnóstica con la que se partió, digamos, todo esto, ¿sí? Y en este momento lo que es claro es que todavía no se puede pretender reemplazarlo
o pensar que el examen de sangre sea el que vaya a solucionar el tema. El tacto rectal es un examen físico que hace parte del arsenal que tiene un médico a la hora de evaluar diferentes situaciones o enfermedades en el organismo, y una de esas es el de las enfermedades de la próstata. Más o menos lo que nosotros como urólogos buscamos detectar cuando sospechamos un cáncer es palpar una próstata dura. Entonces, ejemplo, yo siempre cuando les enseño esto a mis estudiantes, y ahora más en la virtualidad teniendo que hacer analogías, yo siempre les digo, cuando uno se toca la mano, la palma de la mano o la punta de la nariz y se siente esa consistencia blandita, eso es lo que esperamos ver siempre, lo normal. Pero si en algún momento yo me palpo un hueso como un nudillo o como el codo, eso es algo anormal, y si yo lo detecto en un paciente, tengo también que pensar en sospechar un cáncer, ¿sí? Entonces ahí viene el tema, porque siempre con esto surge. Bueno, doctor, pero si ya salió un examen de sangre, ¿yo para qué me tengo que hacer el tacto rectal? Eso no, ya no tiene sentido. Y pues usted sabrá además que de todos modos partimos de una cultura que es difícil en tendencias machistas, etcétera, ¿sí? Sin entrar en detalle, donde el tacto rectal se vuelve como una prueba, como un examen que es como que casi prohibido para ciertas culturas. Entonces, deciden reemplazarlo con el solo examen de sangre y, oh sorpresa, nos hemos llevado situaciones donde el antígeno prostático puede estar normal y tener un tacto completamente anormal, y el paciente tener un cáncer con un antígeno prostático normal. Entonces, en otras palabras, hace parte de mi otra herramienta diagnóstica a la hora de evaluar el riesgo de cáncer de próstata. Nosotros la semana pasada teníamos también esta discusión en cáncer de pulmón, y en el caso de pulmón siempre para nosotros es el reto actual de las pruebas de tamizaje o cribaje. Es decir, esas pruebas que llamamos son esas pruebas que por salud pública el gobierno establece para que toda la población en determinado momento se haga y permita el diagnóstico temprano, en general, una prueba de tamizaje, ¿no? En pulmón, por ejemplo, todavía no ha sido establecido con un estudio ya que el gobierno haya, o las políticas públicas hayan dicho. ¿Cómo podríamos entonces concretar esas pruebas de tamizaje o de cribaje en el cáncer de próstata? ¿Cómo y desde qué momento? O sea, ¿cuáles serían los criterios? Que yo creo que eso es lo que estamos todos aquí como pensando, ¿será que sí lo he hecho bien o no lo he hecho bien? No, y eso está perfecto, porque digamos que es como lo que hace que yo me motive mucho en esta semana para concientizar a la población. Hoy en día, a nivel mundial, la recomendación es: si usted tiene 50 años de edad, puede comenzar a hacerse su chequeo o tamizaje para cáncer de próstata con el tacto rectal y el antígeno prostático, con una frecuencia incluso cada año, pero si se le olvidó un año, la recomendación es que por lo menos no pasen 3 años entre uno y otro, ¿ok? Si usted tiene factores de riesgo para cáncer de próstata, como son la raza negra y el antecedente familiar, se debe comenzar desde los 40 años. ¿Y hasta cuándo podría yo estarme preocupando, por así decirlo, por hacer este chequeo? Hasta los 75 años. Siempre y cuando usted, digamos, ponga el contexto del paciente, ¿sí? Esto es, pero doctor, si yo tengo 76 años, estoy regio, estoy perfecto y quiero saber si tengo el riesgo de cáncer, ¿por qué no puedo hacerlo? No quiere decir que no. La recomendación la dan hasta los 75 años, y de ahí en adelante usted evalúa, digamos, el riesgo y el beneficio de hacerlo en la persona. ¿Por qué? Porque perfectamente, si es a los 76, 77 o de ahí en adelante el diagnóstico de un cáncer de próstata,
Quizás si es un cáncer que no, si es un paciente que no tiene síntomas, probablemente es un cáncer que no le va a generar problemas para el final de su vida. Y en cambio sí es tener que sumarle un problema más a la persona, además de su hipertensión, su diabetes, su enfermedad pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, desde los 50 y hasta los 75 años de edad, contacto rectal y antígeno prostático, y desde los 40 años de edad, si usted tiene los factores de riesgo. O sea, nos programamos en un caso de no tener factores de riesgo, si todo sigue dentro de la normalidad, 25 años de seguimiento desde los 50 a los 75 y 35 si tengo factores de riesgo. Es muy importante, y que no pase más de 3 años entre el estudio. Sí. Pero una cosa, en las personas que tienen factor de riesgo, sí son un poquito más estrictos a la hora del seguimiento. En los que no tienen factores de riesgo, como le digo, le dicen a usted, mire, por lo menos cada 3 a 4 años pásese por el urólogo y chequéese, por lo menos. Pero en el caso de la persona que tiene factor de riesgo, no vaya a dejar de hacerlo todos los años. Hay que hacerlo. Con respecto a las imágenes diagnósticas, sabemos que mucho de lo que se hace a nivel médico, pues en el caso de la próstata ya nos has explicado claramente la importancia de combinar ese tacto rectal con la prueba en sangre del antígeno, pero existen pruebas diagnósticas que ustedes utilizan para hacer el complemento, cuáles son, en qué momento las podríamos utilizar. Y toco el punto principalmente porque sé que el uso ahora de la resonancia magnética es muy importante en próstata, pero también como médico y como futuro paciente he escuchado la realización de ecografía de próstata. Entonces, sí. ¿qué podríamos hablarnos de esto, Julián? Eso es muy chévere. Personalmente me apasionan las imágenes diagnósticas y en el caso como urólogo le puedo decir que nosotros las necesitamos muchísimo, ¿sí? Lamentablemente la ecografía de próstata, ya sea transrectal o sea por el abdomen, no es una prueba que le vaya a permitir a usted diagnosticar un cáncer. No. La ecografía de próstata sencillita solamente le sirve a uno para estimar si la persona está tapada, si está con dificultad para poder orinar, no más. Y quizás sí es útil, digamos, para guiar la biopsia cuando uno la está tomando. Uno toma las biopsias guiado con el ecógrafo, punto. Pero en cambio sí, me encanta que me haya hecho esa pregunta, porque sí hay algo que llegó en este momento de la actualidad para quedarse con nosotros, y a Dios gracias ya lo tenemos en esta región, es la resonancia magnética de próstata. Pero óigase bien, esta resonancia es una resonancia magnética multiparamétrica, ¿sí? Es decir, no es cualquier resonancia de pelvis, sino es una resonancia, como dirían en el común, una resonancia muy bien jalada de la próstata, que implica unas cuestiones técnicas, una preparación, y digamos hay centros radiológicos aquí que ya lo hacen. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, la resonancia, en cambio, sí le establece a usted un riesgo de tener un cáncer de próstata en una muy alta probabilidad. La resonancia es una herramienta diagnóstica que tiene en este momento muchas utilidades. Hablemos de la que nos atañe hoy en este momento, que es la prevención, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene quizás un antígeno prostático elevado o un tacto rectal que no es normal, la recomendación que se está haciendo hoy en día en el mundo es lleve a resonancia a esa persona para que defina qué tanto es el riesgo de que sí sea un verdadero cáncer. Entonces casi que es como el segundo filtro para que usted justifique con más razón llevar a una biopsia a una persona. Y ahorita le explico por qué hacen estas cosas. Esa resonancia, así como la mamografía establece unas escalas, no sé si de pronto las tenga presentes o que las revisaron la vez pasada, que es el famoso BIRATS, nosotros también tenemos el PIRATS. Y el PIRATS
en este contexto de la resonancia es muy, muy útil, porque si usted hizo una muy buena resonancia, usted puede tener, por ejemplo, que si el nodulito que usted tocó malo en la próstata, en la resonancia le sale como PIRADS 1, tranquilo, usted no tiene ningún problema. Pero si en cambio ese nodulito es PIRADS 5, con total certeza tiene cáncer y toca llevarlo pronto a una biopsia para que le inicien pronto un tratamiento. Entonces, es muy interesante, y esto ha ayudado, entre otras cosas, a que se justifiquen las biopsias cuando verdaderamente tienen una fuerte indicación, y es porque la biopsia no es un procedimiento tan sencillo como suena, ¿sí? La biopsia de próstata es un procedimiento donde usted lleva al paciente a la aplicación transrectal o la introducción transrectal de un ecógrafo y la toma de 12 muestras de la próstata, ¿sí? Si bien se hace con anestesia en la zona, es un procedimiento que de todos modos tiene riesgos, porque usted está trabajando en el intestino y por ende tiene riesgos de desarrollar complicaciones infecciosas. Entonces, si usted va a llevar a su paciente a someterlo a un procedimiento que de todos modos puede tener alto riesgo, pues justifíquelo verdaderamente y no por solamente, digamos, una mínima justificación. De hecho, quiero comentarle que también en las recomendaciones que se hacen es cuando usted tiene un antígeno prostático elevado, debe confirmarlo en el mismo laboratorio máximo 3 meses después, entre 1 y 3 meses después. Y si ese antígeno vuelve y le sale elevado, mire a ver si lo lleva a una resonancia y le hace su biopsia al paciente. Obviamente no es tan fácil pensar en llevar a resonancia a todo el mundo con nuestro sistema de salud. De hecho, para, digamos, este contexto de sospecha de cáncer, a nosotros los urólogos nos toca hacer una muy alta justificación en la historia clínica para que nos lo puedan autorizar, ¿sí? Casi que el único contexto en el que sí es fácilmente autorizable este examen es cuando usted sigue con antígenos elevados y una primera biopsia le salió sin cáncer, ¿sí? Entonces ahí como que le dicen listo, una resonancia, pero en el mundo en este momento cada vez estamos más ante la necesidad de resonancia desde estadios tempranos y desde la sospecha si es posible. Entonces, uno consideraría que entrando en esa edad y en esos factores de riesgo, entonces comenzamos con el antígeno y con el tacto, y ahí pasamos a una segunda etapa que sería, hagamos la resonancia, y esa resonancia nos determinará si se hace o no la biopsia transrectal. Sí, señor. Entonces, llegamos al cáncer de próstata. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo sabemos si el cáncer está comenzando, si el cáncer está avanzado? Es lo que nosotros hablamos. ¿Cómo se hacen los estadiajes allí y eso impacta en el tratamiento, Julián? Claro, entonces, una vez llevamos al paciente a la biopsia y tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico, digamos que en un 95% de los casos se llama adenocarcinoma, punto. Pero a su vez tiene que llevar un apellido, y ese apellido nos lo determina una clasificación que utilizan los patólogos, que se llama la clasificación de Gleason, ¿sí? Con esa clasificación de Gleason, usted, en otras palabras, le reportan qué tan desordenado es el tejido de ese cáncer, o sea, qué tan agresivo puede llegar a ser. Y basado en esto, con ese patrón de escala de Gleason, sumado a los niveles del antígeno prostático cuando usted comenzó el proceso, y sumado a las características de su tacto rectal, usted determina cómo es ese cáncer. Entonces, partimos del hecho de que si estamos diagnosticándolo tempranamente, es porque es un cáncer que está localizado a la próstata. Punto. Ahora bien,
Con esas 3 características que le menciono y le repito, el Gleason, el tacto rectal y el antígeno prostático, usted determina qué tanto es el riesgo de que ese cáncer le vaya a recaer a la persona con lo que usted le ofrezca para curarlo, ¿sí? Se supone que toda esta retahíla que hemos echado es para decirle que si yo le diagnostico un cáncer es porque se lo voy a curar. Y el cáncer de próstata se cura. Pero, ojo, se cura, pero siempre va a tener un pie debajo del contrato. Y es, usted puede tener un riesgo alto de recaer, o puede tener un riesgo mediano de recaer, o puede tener un riesgo bajo de recaer, ¿sí? Y esos riesgos me los determina eso, la patología, los niveles del antígeno y el tacto rectal de la persona. Entonces, fíjese que el tacto rectal sí es una cosa que es imperativa a la hora de hablar de cáncer de próstata. No solamente va en el tamizaje, en la detección, sino sigue siendo parte importante en el tratamiento, en las decisiones terapéuticas que ustedes van a tomar. Por supuesto que sí. Tú nos hablabas y bueno, y eso nos debe llenar pues de tranquilidad a todos los asistentes masculinos potencialmente ya llegando a la edad, es que la probabilidad de curarse es la idea, ¿no? Es buscarlo siempre, ¿no? Total. ¿Qué tratamientos hay para esta curación? ¿Cómo podríamos explicarlos? Y vámonos un poquito más aquí a Cúcuta y a nuestro departamento. ¿Qué podemos decir de lo que se hace y que estamos haciendo acá? Claro, pues digamos que la ventaja de todo esto es que los manejos que uno le pueda ofrecer a la persona, en últimas van a ser con la intención de curarlo, ¿sí? ¿Qué se hace? Se puede hacer lo que hacemos nosotros los urólogos, la prostatectomía radical. La prostatectomía radical es extraer toda la próstata, extraer las vesículas seminales y los ganglios que están alrededor de la próstata. ¿Listo? Se puede hacer también radioterapia, ¿sí? Y se puede hacer también braquiterapia, pero también se puede hacer otra cosa que es muy interesante, aunque no es para todo el mundo. Y le hago hincapié en esto es porque ahorita le explico, pero a mí muchos pacientes me consultan por esa opción. Y es que cuando usted estadifica ese cáncer y usted establece los riesgos, cuando usted tiene un bajo riesgo de recaer, una de las opciones se llama la vigilancia activa, ¿sí? ¿Qué es la vigilancia activa? La vigilancia activa es que usted sabe que tiene el cáncer, se queda quieto en cuanto a tratamientos, pero se compromete con su urólogo en que cada 6 meses se tiene que hacer un antígeno, un tacto, cada año se tiene que hacer una biopsia de próstata, y si en algún momento de la vida usted llega a tener alguna modificación, que el antígeno se le suba o que la patología le cambie, pues usted se tiene que llevar a cirugía o a radioterapia. No es para todo el mundo, pero es una opción cuando tengo un bajo riesgo, quedarme quietico. Y las otras que sí son la radioterapia, la braquiterapia y la prostatectomía, son alternativas que uno tiene que negociarlas bastante con el paciente. Porque cuando el paciente pide que no le hagan nada, es porque él sabe que quiere preservar lo que con las otras es más complicado, y es la función eréctil y la función esfinteriana, ¿sí? Pero lamentablemente hay pacientes donde no se puede negociar, ¿sí? Si usted tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto de recaer, usted debe ofrecerle al paciente alternativas un poco más agresivas, como es, por ejemplo, la cirugía, ¿sí? Entonces, la cirugía, en comparación con la radioterapia, aún sigue siendo la reina, ¿sí? Lo cura y todavía tiene, digamos, una mayor estadística en tendencia a la curación en comparación con la radioterapia. Pero ojo, no quiero decir que la radioterapia no cure. También cura y cura mucho. Y nosotros los urólogos también la mandamos mucho, especialmente en la persona que ya se diagnostica por ahí después de los 70 años. Es decir, cuando ya son personas mayores
que de pronto no puedan soportar una cirugía como quizás uno de 50, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prostatectomía, hablamos de 3 opciones de hacerla. Una, abierta, la técnica tradicional, la que tienen todos los estudios y sobre la cual se comparan todos los estudios. Es una cirugía que hacemos aquí en Cúcuta, bastante curativa, y digamos que una cosa muy importante es que si bien dentro de sus riesgos están la impotencia y la incontinencia, cuando se hace en manos experimentadas o en centros de alta, digamos, de alta experiencia, son complicaciones que tienden a ser muy mínimas, es decir, la estadística se reduce. Entonces, digamos que no es que todo el mundo quede impotente ni quede incontinente, pero sí se busca hacerla en lugares de alta experiencia para que se disminuya esa probabilidad. Abierta. Otro, laparoscópica. La estamos haciendo acá en el centro urológico también desde hace 2 años, tal vez. La casuística va más o menos en ya unos 50, 55 casos. Nos ha ido bien. Ventajas, quizás sangran menos que la prostatectomía que se hace por vía abierta. De pronto las tasas de incontinencia y de impotencia puede que sean similares, pero en términos generales puede llegar a ser un poco más segura, sobre todo en términos de sangrado. Ahorita les muestro un video que les tengo. Y la otra es la robótica. La robótica, si nosotros no la tenemos, esta ya se hace en Colombia, principalmente Bogotá, Medellín, pero con planes de ya estar presente en otras ciudades tipo Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Tienen ya mucha estadística. La Fundación Santa Fe, por ejemplo, ya tiene, si no estoy mal, más de 500 casos, les ha ido muy bien. Y digamos que en general la que es asistida por robot es una prostatectomía que aparenta tener mayor ventaja, sobre todo en términos de continencia y de función eréctil, de preservarlas, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso en cuanto a la prostatectomía radical. Les voy a mostrar un video, si me lo permiten por acá. Esta prostatectomía radical por laparoscopia la hacen en este momento algunos de mis colegas aquí en el centro urológico. Digamos que esto está comandado básicamente por el doctor Fabio Suárez. En su momento también tuvimos al doctor Diego Dallos, colega nuestro que trabajó un tiempo con nosotros y ahora está en otra ciudad. Pero con ellos comenzaron los primeros casos, de los cuales Fabio ha seguido, y pues la verdad han sido excelentes resultados. Entonces voy a mostrarles un video. Incluir audio, pantalla 1. Hoy estamos en la Clínica Santa Ana, vamos a tener un caso de un paciente muy especial, es un señor de 62 años, asintomático urológico, quien durante sus chequeos de próstata se le encontró un antígeno de próstata elevado, por lo cual se le realizó una biopsia y documentamos un cáncer de próstata. Hoy vamos a realizar una prostatectomía radical más linfadenectomía por vía laparoscópica. Es una cirugía que nos permite un abordaje muy cercano a los tejidos, nos magnifica la visualización, nos permite tener un mejor control de toda la cirugía, y también en cuanto al control del sangrado y el dolor postoperatorio, pues tiene una mejor recuperación. Los invito a que continúen haciéndose los chequeos, los hombres sobre todo mayores de 50 años y los hombres que tengan algún factor de riesgo, ya sea como familiar en primer grado con cáncer de próstata, después de los 40 años hacer los chequeos. Se ve perfecto y pues tú sabes, Julián, que todo este tema de la cirugía mínimamente invasiva ya en el norte de Santander es una realidad, todos los aspectos y pues queda muy claro que ustedes también están marcando la pauta, me imagino, con unos resultados
de la mano del doctor Fabio, al cual conozco también y admiro mucho, y pues Sí, fantástico. Hablabas de la radioterapia, entonces nos sí. mostrabas estos tres escenarios, nos mostrabas la opción del paciente que de pronto tenía un bajo riesgo, entonces lo podía seguir muy estricto. Entonces, ¿las radioterapias quedarían como para el paciente mayor? ¿Cómo es esa indicación? Bueno, digamos que la radioterapia, sin subestimarla, porque también han tenido unos avances descomunales, la radioterapia se convierte en el plan B, por así decirlo. El paciente, dígame usted, después de sentarme y negociar lo que usted quiere, si quiere que lo opere o quiere que lo irradie. Ventajas de la radioterapia: menos, digamos, probabilidad a corto plazo de afectación de la función eréctil sobre todo, y de la función esfinteriana, o sea, de la incontinencia, que se puede presentar, sí, a largo plazo, pero no en el corto plazo. Como le digo, es una opción segura en la persona que definitivamente dice, mire, yo no quiero que me operen, es también curativa. Tiene, digamos, un seguimiento completamente diferente, es un seguimiento, digamos, son más sesiones, implica un seguimiento del antígeno prostático diferente. Bueno, el tema es que, independiente de eso, es otra alternativa. Lo que hoy en día se hace, y aquí en esta región se hace, es ya intentar llevarlo al nivel de que sean de baja dosis de radiación, porque lamentablemente el problema que siempre se tenía con la radioterapia es que genera mucha inflamación de la vejiga, del colon, ¿sí? Y digamos que esto en últimas era mayor morbilidad para la persona. Entonces, básicamente no se operaban, pero después terminaban con unas secuelas un poco más hartas que la cirugía no dejaba. Hoy en día se tiene una cuestión que se llama la radioterapia de intensidad modulada, y es, digamos, enfocarse directamente a irradiar la próstata sin generarle daño a los órganos adyacentes a ella. En Cúcuta ya se está empezando a hacer. Aquí también se tiene bastante experiencia. Nosotros pues nos apoyamos con nuestros colegas que hacen radioterapia, y digamos que es, como le digo, una decisión muy consensuada con el paciente. Usted, si tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto, pero ojalá en el riesgo bajo y en el intermedio, usted le puede poner como alternativa al paciente, irradiese si no se quiere operar, ¿sí? Y si es una persona mayor de 70 años, donde la cirugía sí puede ser mayor los riesgos, es preferible irradiarla. Ahora bien, si el paciente tiene un bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto, la otra opción pues sí definitivamente es la cirugía. Como le digo, en el riesgo alto, casi que ojalá cirugía a la persona. Punto. Julián, hablabas de que siempre buscamos la curación y realmente yo, pues en este momento, pues como cualquier hombre de la región, pues nos has dejado un mensaje de esperanza en cuanto a la posibilidad de diagnóstico temprano, cómo hacer el seguimiento y las opciones terapéuticas. ¿Cómo sería el comportamiento de un cáncer de próstata metastásico? O sea, o sea, ¿cómo después de decirnos, mira, vamos a tratar de curarte, vamos a tratar de curarnos a todos, pero se presenta el cáncer de próstata metastásico? ¿Qué Sí, síntomas o cómo podríamos también, de pronto, la persona que se descuidó, saber como signos de alarma? ¿Qué nos puedes contar? bueno, digamos que el cáncer de próstata metastásico es otro capítulo completamente diferente de lo que estamos hablando, ¿sí? El cáncer de próstata es lo que quisiera uno como médico y como urólogo nunca ver. Yo creo que a usted le pasará lo mismo con pulmón. El cáncer de próstata metastásico se comporta como una enfermedad completamente distinta. Esta sí es la que definitivamente va a llevar a la muerte a la persona. En general, si usted me lo pregunta, ¿cuántos son los verdaderos cánceres de próstata que se mueren? La respuesta es los metastásicos, y estos afortunadamente son menos del 10% de todos los cánceres de próstata. Pero cuando se da es muy harto, porque lamentablemente digamos que son enfermedades ya muy avanzadas. Entonces, nuevamente, recordando, el cáncer de próstata normalmente no causa síntomas, por eso
uno tiene que, desde temprana edad, hacerse, digamos, los tamizajes, tal como una mamografía, ejemplo, nuestro tacto rectal y nuestro antígeno. Pero si el paciente de golpe ya está empezando a presentar síntomas como molestias para orinar, que le toque hacer fuerza, que el chorro se le adelgace, que de pronto se esté levantando muy seguido en la noche, que de pronto se haya obstruido y haya necesitado una sonda, o que haya sangrado por la orina, ¿sí? O que presente dolores en los huesos, en la espalda, en la cadera, en las caderas, perdón, en las piernas, sobre todo en los fémures. En general, esos pacientes tienen síntomas de cáncer de próstata hasta que se demuestre lo contrario. Pero entonces se me dirá, bueno, pero todo el paciente que orina mal, pues no necesariamente lo tiene, ¿de acuerdo? Pero la idea es que para eso se justifica aún más el chequeo, ¿sí? Para que usted se haga su tacto y se haga su antígeno prostático. Ahora bien, cuando los niveles del antígeno prostático son mayores de 20, la probabilidad de que usted encuentre un cáncer con metástasis es muy alta. Y en ese caso, usted como médico ya está obligado a buscarlo a través de la gammagrafía de los huesos y de la tomografía de abdomen, buscando las metástasis más comunes. Y en ese caso, vale la pena que la gente que está escuchando esto sepa que la columna vertebral, las caderas y los huesos largos de las piernas, sobre todo, son los principalmente afectados por el cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque cuando ya hablamos de cáncer de próstata metastásico, cambia completamente todo lo que les he dicho. Y aquí ya no nos enfocamos en tratamientos curativos, sino vamos a buscar tratamientos que mejoren la calidad de vida de la persona, ¿sí? En este caso, nosotros ya no nos apoyamos de radioterapia o cirugía curativas, sino hacemos tratamientos hormonales. Aquí la quimioterapia no es de entrada el primer manejo, excepto si son muchísimas metástasis. De lo contrario, usted se apoya con hormonas que básicamente lo que buscan es quitarle el alimento al tumor. Ese alimento se llama testosterona, ¿sí? Entonces, usted juega con diferentes efectos de varios fármacos, el que usted desee escoger, pues ya va dependiendo de su criterio médico, y lo que usted hace es sencillamente aplicar una dosis que va a ayudarle a que el tumor no reciba a la testosterona y por tanto no siga causando estragos, por así decirlo. ¿Y esto por cuánto tiempo? Pues de por vida, ¿sí? Se supone que cuando usted detecta un cáncer de próstata metastásico, más o menos usted con los tratamientos hormonales que realiza al inicio, usted tiene más o menos una sobrevida de 2 a 3 años, pero puede prolongarse e incluso usted puede tener personas con cánceres de próstata metastásicos por más de 5 años y con las metástasis controladas, incluso algunas revierten, ¿sí? Solo que el curso de esta enfermedad hace que en algún momento de la enfermedad estos fármacos dejan de funcionar. Hacen como una resistencia a esos tratamientos. Nosotros a eso lo conocemos como cáncer de próstata resistente a la castración. Y en ese caso se tienen que apoyar de otras líneas de manejo con otras hormonas y ahí sí con quimioterapia. Perfecto. O sea que ustedes como urólogos en esa primera etapa de tratamiento del cáncer de próstata pues siguen liderando con el manejo hormonal, por decirlo así. Sí, cuando es metastásico. Ajá, exacto, cuando es metastásico y ya cuando se vuelve resistente, entonces ya entrarían en trabajo en equipo con el oncólogo en un momento sí, determinado. señor, tal cual, tal cual. Y lo mismo, si las metástasis en los huesos están generando dolores que de pronto son insoportables, ahí nuevamente la radioterapia entra a jugar un papel importante para irradiar las metástasis con miras a controlar el dolor, ¿sí? Entonces, digamos que es fundamental y esto sí es muy de la mano. Cuando estamos ante un cáncer de próstata metastásico, la ayuda que se debe tener o la comunicación que se debe tener asertiva con el oncólogo. Eso es fundamental. Perfecto. Julián, ¿qué podemos hablar de genética y cáncer de próstata?
Sabemos que, bueno, no sé si la pregunta sea clara para ti, pero siempre es como nuestro reto, y más cuando nos hablabas del componente genético, de las líneas, de las relaciones de cáncer, si tengo a mi hermano, a mi papá. Entonces, ¿existen terapias genéticas en este momento? Creo que Sí. la genética es nuestra esperanza para controlar muchas enfermedades. Ya está ocurriendo en otros tipos de cáncer. ¿Qué nos puedes contar? Mire, eso es, en este momento yo creo hacia lo que vamos a apuntar todos, ¿sí? Quizás genética, cuando uno estudia medicina, no es la materia que más uno quiera, pero ahora que uno le encuentra más contexto, uno se da cuenta de la utilidad tan grande que tiene, y a mí la verdad me ha dejado sorprendido. Incluso ahorita la semana pasada, en un evento académico que lideré sobre salud masculina, tuve la oportunidad de invitar a una genetista de Bogotá, que nos habló de tópicos muy interesantes en cáncer de próstata hereditario. Y ella básicamente nos decía: partan del hecho de que esto es una enfermedad genética. Que sea genética no necesariamente quiere decir que sea hereditaria. Pero cuando no es hereditaria, sí hay que tener en cuenta que la genética se convierte en la mano derecha de uno, ¿sí? De uno como médico. Entonces, cánceres de próstata hereditarios, es decir, los que tienen mayor probabilidad de llevar a la metástasis y a la mortalidad. ¿En quiénes? Ya los mencionamos: raza negra y antecedente familiar cercano. Y ahí ella nos decía en énfasis muy importante en una cosa, y es: cuando usted indague en consanguinidad, para nosotros los genetistas es muy importante también saber cosas como: ¿será que su papá, además de haber tenido el cáncer, murió por ese cáncer? ¿Y a qué edad se lo diagnosticaron a su papá? Porque no es lo mismo que usted haya tenido el antecedente familiar de su papá diagnosticado a los 80 años y que haya fallecido por un infarto, a que su papá haya muerto a los 50 años por una metástasis por cáncer de próstata. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo una historia familiar muy positiva, cuando yo tengo la raza, ¿sí? Y a su vez, cuando yo tengo la posibilidad de hacerme exámenes genéticos y buscando mutaciones puntuales, yo tengo alta probabilidad de tener cáncer de próstata hereditario, y sobre él ya hay terapias en el mundo dirigidas a mutaciones puntuales. En Colombia, la verdad es que hasta ahora esto está comenzando, ¿sí? Nosotros en Cúcuta ya estamos empezando a ordenar pruebas de predicción genética, sobre todo para el paciente que ya tiene el cáncer y que toca determinar si es mayor el riesgo de que recaiga o no recaiga. Pero la idea es ojalá migrar al punto donde uno como médico pueda hacer un análisis, digamos, más preciso sobre la persona. Y ella nos decía eso: esto se tiene que volver una medicina de precisión, donde usted no solamente piense que cáncer es el riesgo, la cirugía o la radioterapia y la recaída, sino que usted también tenga desde el principio su riesgo genético establecido. Y eso en cáncer de próstata en este momento, como le digo, en el mundo se están empezando a mirar perfiles de expresión genética. De hecho, las guías hoy en día incluso hablan que si usted tiene mutaciones en unos genes puntuales y a usted se las detectan en exámenes genéticos, cosa que aquí nosotros todavía no lo tenemos tan adoptado, usted podría también definir si le hacen tratamientos a más temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, ya nos mencionaba la asociación tan común que puede tener el cáncer de próstata con el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, la famosa mutación BRCA2, que seguramente la escucharon el mes pasado con los mastólogos, ¿sí? En esa mutación, nosotros también los hombres, en otras palabras, llevamos del bulto, porque también podemos tener riesgo de cáncer. Y si lo tenemos alto, de pronto justificar prostatectomías tempranas podría ser una buena utilidad, o tener tratamientos con otros fármacos genéticos. A eso es a lo que vamos dirigidos, a eso, a eso. Perfecto.
Perfecto, creo que el temario ha sido muy claro, Julián. Yo creo que hemos pasado por la definición, todo lo que nos has explicado de la prevención, esos factores de riesgo y cómo ya una vez se encuentra uno frente a un cáncer de próstata, ustedes y sobre todo aquí en Cúcuta se está haciendo el tratamiento adecuado. Ese escenario que no quisiéramos tener, que es el paciente con un cáncer de próstata metastásico y qué nuevas cosas vienen. No sé si tengamos preguntas en los asistentes, Pablo. Mientras Pablo revisa. ¿Pablo? Sí, doctor, no, la verdad estamos revisando el chat y al parecer no tenemos ninguna consulta, ninguna inquietud por el momento. Yo sí tengo dos preguntas acá, Pablo, en el chat de mis estudiantes. No sé si me permitas. Sí, claro, doctor. Claro, la primera pregunta, Julián, es, ¿podrías hablarnos, me preguntan estudiantes, si podríamos hablar de porcentajes de disfunción eréctil y de incontinencia con respecto a la prostatectomía? Y nos hablabas después de esa evolución entre la abierta, la laparoscópica y la robótica. Porque no deja, como creo que pues la pregunta también me adhiero ahí, porque pues uno teniendo la necesidad de ir a cirugía y ese sea su gran temor, pues si hay una gran diferencia, pues uno también le podría esto ayudar a tomar la decisión, ¿no? Bueno, de todos modos esa pregunta es espectacular que la hagan, básicamente porque aunque yo la pinté como procedimientos con un riesgo de esto, pues de todos modos tampoco es que sea tan alto, ¿sí? En realidad el riesgo de incontinencia y el riesgo de impotencia en una prostatectomía radical abierta es menor del 5%, ¿sí? Es decir, de todos modos, pese a que lo ideal es hacerlo en manos experimentadas, de no ser así, igual el riesgo no es muy alto, porque hoy en día esta cirugía ha tenido muchas modificaciones en su técnica, con aportes de muchos profesores, tanto en Europa como en Estados Unidos, que han llevado a que uno pueda tener una mayor preservación del esfínter y una mayor preservación de la parte neurovascular de la erección, ¿sí? Entonces, no se preocupen, tampoco es que sea tan terrible, es menor del 5%, la verdad. ¿Y cambia entre la laparoscópica y la robótica? ¿Alguna diferencia, Julián? Hay series, están en series en este momento que van en curso, digamos, analizando resultados y tienden a tener mejores resultados en erección los pacientes que son llevados a prostatectomía por robótica que aquellos que son llevados a prostatectomía por laparoscopia, pero es como en lo único. La verdad es que los procedimientos que son laparoscópicos, lo que se ha demostrado es que sí reducen el dolor y el sangrado posoperatorio. ¿Listos? Perfecto. Hay una segunda pregunta y me dicen si existe en Cúcuta o en el espacio que ustedes manejan de Euronorte o en la ciudad alguna junta para enfocarse en el cáncer de próstata. Tenemos nuestra junta como urólogos y tenemos una comunicación abierta con los oncólogos. Pero esta pregunta de verdad que es, pienso yo, la más importante y creo yo, digamos, apoyados con esta mesa de salud en la necesidad de que esto se vuelva un manejo interdisciplinario. Nosotros ahorita, a fecha de hoy, no tenemos una verdadera junta interdisciplinaria de cáncer de próstata. Si tenemos dudas, llamamos al oncólogo, pero lo correcto es lo que usted me está preguntando. Sentarnos en una mesa con el radiólogo, con el radioterapeuta oncólogo y con el oncólogo y determinar los tratamientos. Básicamente para que el radiólogo, por ejemplo, le diga a uno en cuanto a la resonancia qué encontró y cómo la ve para planificar una cirugía, o con el radioterapeuta para definir si es más conveniente llevar a radioterapia o a cirugía al paciente, y con el oncólogo en los tratamientos para el metastásico. Es necesario, la verdad no la tenemos. No, Julián, y mira que como tú muy bien lo has dicho, este espacio de la Mesa de Salud, más allá del reconocimiento del talento humano y de la posibilidad de resaltar la norte santandereana salud, nos ha generado redes de comunicación entre nosotros, entre los grupos, y hemos descubierto muchas fortalezas que seguramente vamos a replicar cada una de las especialidades que hacemos parte de esta Mesa de Salud. Yo creo que eso es algo muy valioso
y nos debe pues, compartirle a los asistentes y a la comunidad esa disposición que tienen los especialistas de trabajar y ese tema del trabajo en equipo es fundamental. Pablo, yo creo que ya hemos llegado a nuestro tiempo. No sé si tengas alguna observación o te invito a que hagamos el cierre. Sí, ya digamos, digamos como conclusión, vemos que son esta información y además de que estos espacios, como lo decíamos al comienzo, son de manera de información, que nuestra comunidad conozca qué es lo que tenemos en la región, qué tratamientos se hacen. Es también buscar esa sinergia, como manifestaba el doctor Julián, que de una u otra forma podemos como entidad, como institución, poder llegar a ustedes, ¿sí? Y nuestro compromiso es ese, buscar que entre todos nos fortalezcamos y construyamos, digamos, de una u otra forma, de manera positiva, o implementemos acciones de mejora para nuestro sector. Ya, digamos, dando como cierre a este espacio, pues creo que para nuestros asistentes fue, digamos, transparente la información y que ojalá sea de buen uso en realidad. Contarles que pues que tenemos a un gran especialista como el doctor Julián, que hace parte, digamos, en este espacio, en este momento, y que nosotros como institución siempre vamos a estar aliados a ustedes, el doctor Julián y el doctor Marcel. Teniendo contextualizadas estas recomendaciones, obviamente seguiremos de una manera estratégica siendo ese articulador, enfocados a esa mejora continua de nuestro sector para de una u otra forma ser más competitivos como región. Nuevamente, pues esa es nuestra conclusión, el agradecerles el espacio, el tiempo de ustedes que es tan valioso y pues hasta una próxima ocasión. No, Pablo, yo quiero también invitar a Julián a que nos dé su conclusión final. Yo quisiera también dar como mi conclusión final, porque hoy no sé si Julián lo ha sentido, he sido un paciente potencial y tal vez en toda la información que me has transmitido, estoy seguro que es información para todos los nortesantanderianos, todos los hombres que vamos a estar pues, llegando a esos escenarios de la edad, de la consanguinidad, del familiar que pueda tener un cáncer de próstata, y creo que queda muy claro el concepto. Pero entonces, Julián, ¿qué conclusión final nos puedes dar hoy? Bueno, pues la conclusión es, el cáncer de próstata es muy común, nuestra región no se queda atrás, es fácilmente detectable y afortunadamente detectable en estadios tempranos en la gran mayoría de los casos. Si lo detectamos, lo podemos curar y tenemos varias estrategias para hacerlo. En Cúcuta las hacemos, la gran mayoría de ellas. Si eventualmente hay metástasis, también hay tratamientos para ofrecerle a la persona, también están las especialidades idóneas. Y la invitación no es más que sencillamente entender que nosotros los hombres necesitamos esto como parte de nuestra rutina anual desde los 50 años para la detección temprana o desde los 40 si tenemos los factores de riesgo. Yo puedo dar mi conclusión y es que estoy tranquilo. De verdad me siento con lo que nos cuentas, con el trabajo del grupo de urólogos de la región, de la ciudad, el grupo de Uronorte, que seguramente vamos a tener un acompañamiento y unas directrices cuando necesitemos esa especialidad. Entonces, mi conclusión es que como nortesantanderiano me siento tranquilo y gracias, Julián, por habernos compartido todo tu conocimiento, experiencia y disposición. Pablo. Sí, nuevamente, doctores, muchas gracias por el espacio. Eh, Quiero que pronto tengan en su radar que nosotros como institución seguiremos trabajando articuladamente con ustedes para el fortalecimiento de una u otra forma de ese sector. Nuevamente, muchas gracias a ustedes asistentes, muchas gracias por participar y bueno, esperamos contar con su participación en otro espacio que podamos trabajar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que fue muy interesante este diálogo. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Nos Gracias. vemos, Pablo. Nos vemos, Julián. Gracias y saludos a todos. Chao. Feliz tarde. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Que estén muy bien.